Trabajamos toda la vida para alcanzar el tan anhelado retiro, la jubilación y los años dorados en los que disfrutaremos de la familia y los nietos después de darle los mejores años de nuestras vidas al mercado laboral. Pero, ¿qué pasa si las leyes cambian de la noche a la mañana? ¿Y si el gobierno decide que, para darnos lo que nos corresponde legalmente, tenemos que continuar en el sistema durante 2 años más? Francia, porque nuestro país vecino va a comenzar a elevar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años. Francia, una jornada de huelga contra el proyecto del presidente Emmanuel Macron de retrasar la edad de jubilación a 64 años. De la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Una nueva legislación francesa pretende instaurar esa normativa y es lo que ha inundado las calles de París de cientos de miles de manifestantes que se han enfrentado a la policía con palos y piedras, según un reportaje de la CNN. En toda Francia se ha articulado la mayor huelga de los últimos años, que ha dejado montañas de basura y desolación a su paso. Mientras tanto, la economía se hunde y el odio al presidente Macron se ha disparado en las encuestas. Estos trabajadores pelean duro, porque 2 años pueden parecer poco, pero cuando ya tienes 7 décadas en el planeta, se trata de que vas a disfrutar mucho menos tu pensión. Y si mueres meses o días antes de que te sea otorgada, ¿qué pasará con ese viaje que tanto has planificado? ¿Qué será del tiempo que tenías pensado pasar con tus nietos? Quédate, porque en este video verás los planes de retiro que tienen los franceses actualmente y que el gobierno les quiere arrebatar con esta nueva ley anti-tercera edad. Francia es la segunda economía de la Europa continental. Es un centro regional de finanzas, fabricación e industrias altamente especializadas como el turismo de alto nivel, la moda, la energía nuclear y la educación. Francia alberga 31 de las 500 empresas más grandes del mundo. Todas estas industrias operan en todo el mundo para traer ingresos extranjeros al país. Francia tiene mucho a su favor y por eso es una de las economías avanzadas más antiguas del mundo. De hecho, Francia fue uno de los primeros países en iniciar la revolución industrial. Pero a pesar de todos sus éxitos, la gente no se daría cuenta de su importancia si se traslada a su capital. Actualmente, las calles de París están rebosantes de basura, repletas de policías y numerosas tiendas que han tenido que cerrar. Los disturbios civiles en el país comenzaron en enero como protesta contra un proyecto de ley que ampliaba la edad de jubilación de los ciudadanos franceses de 62 a 64 años. Las manifestaciones acabaron convirtiéndose en huelgas en las que participaron un amplio número de trabajadores, como operadores de redes de energía, profesores, conductores de transporte público, trabajadores portuarios y personal de recolección de basura. La huelga de estos trabajadores ha paralizado la economía francesa, ya que muchas de sus industrias esenciales, incluso las que no emplean directamente a las personas manifestantes, no pueden funcionar sin esos trabajadores públicos. El turista normal no va a querer visitar París si lee noticias sobre manifestaciones violentas, gases lacrimógenos y el cierre de todas las atracciones que quería ver. Estas manifestaciones son, en última instancia, el resultado muy visible de un interesante debate sobre un problema económico que todos los países van a tener que resolver en las próximas décadas. Desgraciadamente para Francia, este debate se ha producido en un momento muy intenso, cuando la economía menos lo puede afrontar. La deuda nacional en relación con el Producto Interno Bruto se acerca al 100%. Aunque no es algo fuera de lo común para economías avanzadas como Francia, seguirá siendo una carga importante para su economía a medida que suban los tipos de interés, sobre todo si los problemas entorpecen sus fuentes de ingresos externos tradicionales. Todas las naciones deben reflexionar sobre el tema para averiguar qué pueden aprender de los problemas de Francia. También es necesario evaluar si estos disturbios, potencialmente, pueden desencadenar otra crisis de la eurozona. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Francia es la 7ª economía del mundo, solo por detrás de India, que tiene una población más de 20 veces mayor, con un Producto Interno Bruto de 2,9 trillones de dólares.
Esa cifra se reparte entre una población de solo 67 millones de personas, lo que significa que, a pesar de todos sus retos y de su reputación de tener trabajadores perezosos, sigue teniendo una de las poblaciones más productivas del mundo. Para el 2021, tenía un Producto Interno Bruto por habitante de $43.659, ligeramente por detrás de los países europeos de su misma categoría, Alemania y el Reino Unido. Francia es una democracia importante, antigua y respetada, con un sistema jurídico sólido y mercados bien regulados. Francia también es una nación sorprendentemente industrial. Construye de todo, desde aviones y automóviles hasta piezas de moda de lujo hechas a mano. También es un importante centro de servicios, destino turístico y foco de innovación. Es líder mundial en todo, desde energía nuclear y productos farmacéuticos hasta cremas que la gente se aplica en la cara para parecer más joven. Por desgracia, su crecimiento económico se ha estancado en la última década. La crisis de la eurozona, las consecuencias del Brexit, que también afectaron a Francia como importante socio comercial y canal de transporte, así como el COVID, han presionado el crecimiento económico de Francia a la baja. Es natural que el advenimiento de la inteligencia artificial genere temor entre los franceses. Pero, que los avances en automatización e inteligencia artificial sustituyan por completo el papel de las personas, no será tan rápido como la gente piensa. Los robots y los programas de inteligencia artificial como ChatGPT son solo una parte de lo que los economistas llaman capital. Capital es todo aquello que ayuda a las personas a producir más cosas. Las herramientas de un trabajador son una forma de capital. Un puerto de embarque, e incluso las casas de la gente, según la definición de algunos economistas, serían capital porque dan a los trabajadores un lugar donde descansar y prepararse para producir más cosas. Incluso las cosas más impresionantes que la inteligencia artificial puede hacer en este momento, son solo una pequeña parte de todo lo que hay que hacer en una economía que funcione bien. La inteligencia artificial puede ser capaz de diseñar una casa que parezca bonita, pero sigue necesitando que los humanos hagan todo lo demás, incluida la doble comprobación de su trabajo, la construcción real de la casa, y ordenar a la inteligencia artificial que diseñe la casa, basándose en un conjunto de instrucciones que un humano proporciona en primer lugar. Algún día, todo esto podría ocurrir automáticamente. Pero hasta entonces, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. En la industria francesa, siempre han confiado más en la mano de obra que en el capital, en comparación con otras economías de la región, especialmente Alemania. Esto es un problema para Francia, porque su población envejece y pasa más tiempo jubilada. De este modo, están imponiendo una mayor carga a los trabajadores más jóvenes. Esto ocurre directamente a través de los impuestos más altos que tienen que pagar los que aún trabajan para prestar servicios públicos a los que son demasiado mayores. También está el hecho de que los miembros improductivos de la sociedad siguen consumiendo los recursos de una economía sin aportar nada a cambio. A medida que las personas vivan más tiempo en promedio, pasarán una mayor parte de sus vidas siendo cargas económicas en vez de proveedores económicos activos. Suena terrible referirse a la existencia de alguien como una carga, pero a nivel estadístico y de análisis económico el término es correcto. Otros países, como Corea del Sur, también se enfrentan a estos problemas, pero Francia tiene una tasa de natalidad muy saludable, de 1,81 hijos por mujer como promedio. Esto significa que casi mantiene su población, incluso sin contar con la inmigración. Corea del Sur, por ejemplo, solo tiene una tasa de natalidad media de 0,84 hijos por mujer y tiene niveles mucho más bajos de inmigrantes jóvenes, que se trasladan al país para sustituir a las personas que envejecen y no pueden trabajar. Pero a pesar de la posición relativamente cómoda en la que se encuentran, el gobierno francés ha tomado medidas de emergencia para impulsar reformas en materia de jubilación, que son increíblemente rechazadas por la mayoría de los franceses. Thomas Mikalski, profesor de economía en la Escuela de Negocios HS de París, recientemente explicó en una entrevista a un canal empresarial que ni siquiera ahora hay urgencia por estas reformas de las pensiones. Dijo que no había necesidad de que el gobierno la impulsara.
Todo el mundo en Francia sabe que en el futuro será necesario aumentar la edad de jubilación, pero no hay necesidad de hacerlo este año. Por eso los manifestantes y los sindicatos tomaron las calles por asalto y organizaron sus protestas. Saben que no es algo que se necesite urgentemente. Francia puede sobrevivir otros 5 años sin estas reformas. Algunos analistas políticos sugieren incluso que esto podría costarle la reelección al gobierno francés, lo que significa que no es una decisión que hayan tomado a la ligera. Sorprendentemente, Francia tiene una tasa de participación en la población activa incluso mayor que la de los adictos al trabajo de Estados Unidos. El 73% de los residentes franceses de entre 15 y 65 años trabaja, mientras que solo lo hace el 63% de los residentes en Estados Unidos. Francia, a pesar de su reputación de tener trabajadores perezosos, tiene en realidad una de las tasas de participación en la población activa más altas de todas las economías avanzadas del mundo. Entonces, ¿por qué Francia reacciona tan violentamente ante problemas que son peores en otros países? Sucede que los franceses tienen una protección laboral muy fuerte y por eso pueden protestar tanto sin perder su trabajo. La tasa de residentes franceses que trabajan es más elevada, pero trabajan menos horas, porque el país tiene una cultura que aboga por el equilibrio entre la vida laboral y personal. Esas protecciones laborales se extienden también a las prestaciones a largo plazo, como las pensiones, que financian la jubilación de la mayoría de los trabajadores franceses. Queda claro entonces el por qué la financiación de las pensiones se convierte en un problema. Esto se debe a que muchas personas tienen derecho a ellas y ofrecen un generoso paquete a los jubilados con relación a la mayoría de las demás economías. El sistema de pensiones francés se divide en 3 niveles. La pensión mínima no contribuyente es una pequeña cantidad que se paga a los residentes franceses mayores de 65 años que no tienen suficientes bienes o ingresos para mantenerse. El pago de este tipo de pensión es inferior a 1.000 euros al mes. La financia el gobierno francés. El segundo nivel es el de las previsiones privadas voluntarias, en el que las personas pueden ahorrar su propio dinero en cuentas libres de impuestos para la jubilación. Es algo parecido a la jubilación que existe en otros países. El tercer nivel es el que está causando estos disturbios, y se trata de las pensiones obligatorias, que es algo a lo que tanto empresarios como trabajadores están obligados a contribuir mediante impuestos sobre la nómina. El dinero de este plan se invierte y se devuelve a los trabajadores cuando alcanzan la edad de jubilación. Su objetivo es dar a los trabajadores entre el 70 y el 80% de los ingresos que tuvieron durante sus 25 años de trabajo con mayores ingresos. Aumentar la edad a la que las personas tienen derecho a estas pensiones no solo hace que sigan contribuyendo a la economía y pagando los impuestos de cotización durante un poco más de tiempo, sino que también reduce el tiempo que la persona promedio estará recibiendo esas prestaciones. Esto ayudará al gobierno a hacer que el programa sea más sostenible a largo plazo, a medida que la gente empiece a trabajar más tarde y a vivir más tiempo. Esto tiene sentido desde el punto de vista económico, pero también es fácil ver por qué la gente está enfadada. Se trata de un dinero que pagaron los trabajadores directamente a través de sus impuestos durante toda su vida. Ahora, el gobierno está cambiando las normas sobre cuándo pueden acceder a él. Si la gente está tan descontenta, ¿cuáles son las alternativas? Aumentar la edad de jubilación es una solución, aunque obviamente ha sido muy rechazada. Otra opción es reducir la suma que pagan esas pensiones, aunque también es probable que eso sea muy rechazado. El gobierno podría impulsar a más gente a utilizar los planes de jubilación voluntaria, pero para mucha gente que ya es mayor, es demasiado tarde para que empiecen ahora, cuando llevan toda la vida esperando recibir una pensión. La última opción es aumentar los impuestos sobre las nóminas que pagan los trabajadores y las empresas de la economía, de modo que haya más dinero en el sistema para cubrir a un número creciente de personas que dependerán de él, a medida que se jubilen más y más trabajadores franceses. Esto es lo que han estado pidiendo la mayoría de los movimientos organizados, pero sigue habiendo una confrontación. La tasa de actividad en Francia es muy alta, pero también lo es el desempleo. Eso se debe a que una vez que la gente encuentra trabajo, es muy difícil deshacerse de él debido a todas las protecciones a los trabajadores.
Eso es estupendo para la gente que ya tiene empleo, pero puede hacer que encontrar empleo sea mucho más difícil, porque las empresas tienen mucho cuidado a la hora de contratar, ya que saben que es muy difícil deshacerse de un mal empleado. Francia también tiene un problema de fuga de cerebros entre sus trabajadores más productivos. Un trabajador francés en un puesto con demanda normalmente puede ganar mucho más trasladándose a un país vecino de la Unión Europea, lo que no solo niega a Francia sus impuestos para financiar los planes de pensiones, sino que también niega al país su productividad económica. Es un problema difícil y no hay solución que haga felices a todos. Desgraciadamente, estos eventos están ocurriendo en un momento en que Francia es menos capaz de afrontarlos. La carga de la deuda de Francia se está convirtiendo en un problema. Históricamente, el país había podido soportar niveles de deuda tan elevados gracias a los impuestos extranjeros que recibe de todas sus empresas multinacionales y de los millones de turistas que recibe cada año. Y ahora esas industrias tienen problemas porque las exportaciones francesas suelen ser artículos de lujo, que son más caros que los bienes similares fabricados en otros países. En tiempos de bonanza económica, esto es estupendo, porque el país puede añadir un valor económico significativo a sus bienes y servicios, con solo poner una etiqueta de hecho en Francia en las cosas. Pero con toda la incertidumbre de la economía mundial, los consumidores gastan menos en lujos y las empresas invierten menos en equipos de alta tecnología, de los que Francia también produce mucho. Las personas que están planeando sus primeras vacaciones en años también están optando por no visitar París, porque las noticias están llenas de imágenes de basura en las calles. Eso no es exactamente atractivo para alguien visitando la ciudad del amor. A pesar de estos retos, la mayoría de los economistas sostienen que, incluso el cierre más espectacular de la economía francesa en 1995, cuando se paralizó todo el país durante 3 semanas, causó a la economía pérdidas por un 0,2% del Producto Interno Bruto. Pero con los acontecimientos en desarrollo, es difícil predecir qué pasará. Aparte del problema sanitario de la basura, los disturbios solo han afectado a sectores específicos, como los comerciantes y los restaurantes. Sin embargo, la fuga de cerebros de trabajadores jóvenes y la lucha del país por implantar adecuadamente la tecnología van a ser un problema mucho mayor para la economía francesa que incluso las protestas largas. Todo indica que la disminución de los ingresos extranjeros, combinada con el aumento de los reembolsos de una carga de la deuda que se acerca al 100% del Producto Interno Bruto del país, ha hecho que mucha gente se preocupe por el hecho de que la segunda mayor economía de Europa pueda desencadenar otra crisis de la deuda. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.